El olfato es un sentido quimiorreceptor encargado de detectar y procesar los olores. En él actúan como estimulante las partículas odorantes, aromáticas u odoríferas desprendidas de los cuerpos volátiles que ingresan por el epitelio olfatorio ubicado en la cavidad nasal y son procesadas por el sistema olfatorio. El lineado de la cavidad nasal se deriva del ectodermo. El revestimiento del resto del sistema respiratorio viene del endodermo. A partir de los 35 a 38 días se comienza la estructura de la nariz, aunque no es posible identificar ningún rasgo facial. Cavidades nasales. En la sexta semana, las fositas olfatorias se profundizan a causa del crecimiento de los procesos nasales que las rodean y en parte se introducen en el mesenquima subyacente. Inicialmente, el nasal bilateral y los placoides aparecen. Los placoides son los engrosamientos del ectodermo a la punta ventral de la prominencia del frontonasal. Los placoides forman los hoyos nasales por el crecimiento exterior del medial circundante y nasal lateral. Los procesos de la prominencia del frontonasal y los procesos nasales laterales alargan el hueso nasal y lo transforman. La etapa neonatal va de los 0 a los 15 días de vida. En estas 2 primeras semanas de vida, el cachorro no puede ver ni oír, debido a que los canales auditivos y los párpados permanecen cerrados. Su desarrollo sensoriomotriz está todavía muy limitado, pero dará un cambio muy rápido en las próximas semanas. En cambio, los sentidos del gusto, tacto y del olfato se encuentran activos en esta fase del desarrollo. En esta etapa se establece el reflejo de Rutting, que es una conducta refleja, instintiva en la que hace que el cachorro busque el calor. Esto le permite buscar y estar próximo a su madre. El olfato es una facultad imprescindible para los animales, reconocer diversos olores y transmitir esta información desde la cavidad nasal al cerebro, de la que se valen para identificar el alimento, depredadores o pareja. El comportamiento innato en respuesta a los olores es esencial para su supervivencia. Las cavidades nasales se dividen en 2, las cuales son pituitaria roja y pituitaria amarilla. La pituitaria amarilla u olfatoria recubre el meato superior y la mitad del meato medio. Es de color amarillento debido a la gran cantidad de terminaciones nerviosas que posee. Allí residen los quimiorreceptores del olfato. En esta zona se encuentran células olfativas fusiformes que provienen del bulbo olfatorio. Pituitaria roja o respiratoria. Recubre el meato inferior y la mitad del meato medio. Es de color rojo debido a la gran cantidad de vasos sanguíneos que presenta. Su función es calentar y humedecer el aire que pasa por los pulmones para evitar que llegue frío y que las vías respiratorias se resequen. Cuando un perro inhala moléculas olorosas, estas se unen a las proteínas receptoras, polipéptidos especializados y asociados a los cilios. La unión de los olores a estos receptores emite una señal eléctrica que se propaga a través de los axones hasta el bulbo olfatorio situado en la parte frontal del cerebro. El bulbo pone en conexión la mucosa nasal con la corteza olfatoria, que entonces se proyecta hacia los centros sensoriales superiores de la corteza cerebral, área del cerebro que controla el pensamiento y la conducta. La célula olfatoria del hombre contiene de 5 a 6 cilios, mientras cada célula olfatoria del perro posee de 120 a 150 cilios. La superficie olfatoria del hombre es de 4 a 5 centímetros cuadrados y la del perro de 90 a 170 centímetros cuadrados. En esa superficie, el hombre almacena unos 5 millones de células olfatorias, en la del perro de 150 a 300 millones. La mayoría de los mamíferos poseen un órgano vomeronasal, también llamado órgano de Jacobson. Detecta las feromonas que controlan comportamientos sociales y comportamientos relacionados con la reproducción. La secuencia aminoácidica de los receptores del órgano vomeronasal difiere por completo de la secuencia de los receptores del epitelio olfatorio principal. Las neuronas del epitelio olfatorio principal proyectan sus acciones hacia un área del cerebro distinta de la región a las que las neuronas del órgano vomeronasal envían sus impulsos.
Por consiguiente, las señales de esas dos regiones del órgano del olfato producen respuestas conductuales muy diferentes y dispares. En cambio, el epitelio principal envía señales a los centros superiores de la corteza olfatoria que invocan respuestas más mensuradas. La reacción innata y emocional por la información enviada desde las neuronas del órgano vomeronasal, dependiendo del individuo en cuanto a carácter, temperamento, dominancia, agresividad, territorialidad, etc., puede tener una reacción innata, impredecible y descontrolada. Una partícula de olor o varias partículas del mismo olor es detectada por un número determinado de receptores olfativos, no por todos. Es como una llave abriendo un candado. Determinadas partículas encajan en determinados receptores, así como que esos mismos receptores olfativos pueden reconocer varias partículas de olor diferentes. Al nacer, el gatito tiene un sentido del olfato lo suficientemente desarrollado como para que sea capaz de encontrar a su madre. Los gatos en todo momento están registrando los aromas que les rodean. Sin duda, el olfato es uno de los sentidos más importantes y desarrollados en el gato, dado que interfiere en su comportamiento. Las fosas nasales del gato tienen 19 millones de terminaciones nerviosas y 67 millones de células olfativas. Además, poseen un órgano sensitivo del paladar, el órgano de Jacobson. Empleando un movimiento facial característico, que arrugan el labio superior, para enviar los compuestos químicos al órgano, el gato detecta olores especiales. El órgano vomeronasal es estimulado cuando el animal percibe ciertas moléculas en el aire. Estas son retenidas por los receptores de la lengua y pasan a la abertura del órgano de Jacobson cuando el gato oprime la lengua contra el paladar. Tras olfatear ciertas cosas, los gatos a veces hacen una mueca. A esta acción se le denomina signo de Phlegm y se observa especialmente en los machos al captar y atrapar el olor de las feromonas de las hembras. Su umbral de detección de los olores es bajo y es capaz de identificar perfectamente una sola molécula olorosa. Incluso las mezclas químicas más complejas pueden ser reconocidas.